Bien, en este video vamos a ver el fenómeno de isomería. Nosotros habíamos visto a principio de año, cuando estábamos hablando de isótopos, donde estábamos hablando de elementos que tienen igual número atómico pero distinto número másico. Esto quiere decir que ese prefijo iso es igual. Bueno, en el fenómeno de isomería, que se da en química orgánica, se está hablando de distintos compuestos que tienen igual cantidad de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero que son compuestos distintos, ¿sí? Ese es un fenómeno de isomería, es decir, dos compuestos que tienen 6 carbonos, 10 hidrógenos, pero que cuando yo voy a hacer su fórmula desarrollada o a colocarle su nombre, me encuentro con que son distintos, esos dos compuestos son isómeros entre sí. La isomería puede ser estructural o estereoisomería. La estereoisomería la vamos a dejar para más adelante y dentro de lo que sería la isomería estructural vamos a ver tres tipos de isómeros. Los isómeros de cadena o esqueleto, los isómeros de posición y los isómeros de función. Los isómeros de cadena o esqueleto son aquellos compuestos donde entre uno y otro la diferencia está en el largo de la cadena, ¿sí? Entonces, vamos a los ejemplos. Fíjense. Entonces digo, voy a hacer isómeros de cadena o esqueleto que tengan 5 carbonos y 12 hidrógenos, ¿sí? Entonces, lo primero que se me ocurre hacer es una cadena de 5 átomos de carbono. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, carbono 5, y 3 y 2, 5, 7, 9 y 3, 12 hidrógenos. Este compuesto es el pentano. Ahora, existe otro compuesto que tenga 5 carbonos y 12 hidrógenos, pero que no sea el pentano, sino que tenga una cadena distinta. Ya no tiene que ser una cadena de 5. Entonces digo, puede ser una cadena de 4. Ok, una cadena de 4 con una ramificación. Eso nos suma los 5 carbonos. Entonces, este compuesto y este otro son isómeros, ¿sí? Porque tienen la misma fórmula mínima, de cadena, porque esta es una cadena de 5 y esta es una cadena de 4. Esto quiere decir que el 2-metilbutano y el pentano son isómeros de cadena. Pero también nos encontramos con que, respondiendo a la misma fórmula mínima, existe otro isómero de cadena. Es decir, acá hablábamos de cadena de 5, acá hablamos de cadena de 4 y acá estoy hablando de cadena de 3. Fíjense, una cadena de 3, que sería el propano, con dos grupos metiles. Este sería el dimetilpropano, que resulta que también tiene los 5 carbonos y 3, 6, 9, 12 hidrógenos, exactamente igual. Esto quiere decir que estos tres compuestos son isómeros de cadena. Entonces acuérdense, isómeros porque tienen la misma cantidad de carbonos y hidrógenos. De cadena porque la diferencia entre este compuesto, este otro y este otro es que estamos hablando de cadena de 5, 4 y 3. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense. Subir un poquito la hoja. La idea acá es que tengo un compuesto que ya no es solo una cadena lineal nada más, sino que además tiene una función alcohol y un doble enlace. Entonces digo, el primero, 4 carbonos, ¿sí? 8 hidrógenos y un oxígeno. Ok, entonces digo, cadena de 4, butano. Tiene un doble enlace en el carbono número 1, 1-eno, y tiene un alcohol. Entonces sería un en-butanol, un 1-butanol, perdón. Bien, ahora puedo hacer otro compuesto, ¿sí?, que tenga una cadena distinta, que no sea una cadena de 4. Entonces digo, una cadena de 3 con una ramificación y un alcohol, ¿sí? Este sería metil 2-en-1-propanol. Y también puedo hacer una cadena cíclica, ¿sí?, con una función alcohol. Este sería el ciclobutanol. ¿Tá? Entonces fíjense, cadenas distintas, ¿sí?, por más que esta sea de 4, es cíclica, es totalmente distinta a esta otra, pero lo que cambia entonces entre todos los compuestos son el largo de las cadenas. ¿Tá? Bien, vamos a ver ahora también el segundo tipo de isomería, que es la isomería de posición.
Bueno, esta es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque entre los compuestos lo único que cambia es la posición de algo, que puede ser un alcohol, un doble enlace, una ramificación, una acetona o lo que fuese. ¿Está? Es decir, no va a cambiar ni la función ni va a cambiar la cadena. Vamos entonces al primer ejemplo. Fíjense, acá tenemos el 1-propanol y acá tenemos el 2-propanol. Los dos compuestos tienen la misma cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígeno, los dos compuestos tienen la misma cadena, los dos compuestos tienen la misma función, pero lo que cambió fue la posición, en este caso la posición del grupo alcohol. Entonces el 1-propanol y el 2-propanol son isómeros de posición. Fíjense, acá tenemos otro ejemplo. Puedo cambiar la posición de, en este caso, un triple enlace, ¿sí? Cadena de 4, buta, tiene un triple enlace, butino está en el 2. Esto se llama 2-butino. Este también es butino, ¿sí? Cadena de 4. Este también tiene un triple enlace, pero en este caso el triple enlace está en el 1. Entonces es 1-butino, 2-butino, ¿sí? Y puede ser que también en las funciones mixtas nos cambien. Fíjense, aquí tengo un éster. Estos serán, si se acuerdan, ato de hilo, etanoato de propilo, ¿sí? Tantos carbonos, tantos hidrógenos. Y acá también tenemos etanoato de 2-propilo, ¿sí? Entonces son dos compuestos distintos, etanoato de propilo y etanoato de 2-propilo, porque aquí el puente oxígeno se enganchó en el segundo carbono de esta cadena, ¿ok? Bueno, y los últimos son los isómeros de función, ¿sí? Aquí puede cambiar todo, ¿sí? Pero básicamente lo que tenemos que ver es que no tenga la misma función. Es decir, si el compuesto A es un alcohol, el compuesto B no puede ser un alcohol. Tiene que tener una función distinta. Entonces decíamos que los más comunes son estos. Fíjense, tengo un alcohol, cadena de 4, con un alcohol en el carbono número 1, 1-butanol. Tantos carbonos, tantos hidrógenos, tantos oxígenos. Voy a hacer otro compuesto que tenga 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno, pero que no sea un alcohol. Y ese otro compuesto es un éter, ¿sí? Entonces digo, fíjense, 1, 2, 3, 4, los 4 carbonos, los hidrógenos, el oxígeno. Metano, oxipropano. Entonces el 1-butanol y el metanoxipropano son isómeros, porque tienen la misma fórmula mínima, de función. Otro ejemplo de función, fíjense, aquí tengo un ácido, ¿sí? Grupo ácido, cadena de 5, ácido pentanoico. Ok, los isómeros de función de los ácidos pueden ser los ésteres, ¿sí? Entonces tengo 5 carbonos, fíjense, 2 y 3, 5 carbonos, los 2 oxígenos, los 10 hidrógenos. Los ésteres los nombramos como ato de hilo. Este sería etanoato de propilo o de propanohilo, ¿sí? Otro ejemplo más, fíjense, acá tenemos una cadena de 3 con un grupo cetona. Esta es la propanona. Y acá tenemos una cadena de 3 con un grupo que cuando está en la punta es aldehído, entonces es propanal. Los dos tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno, pero este es una acetona y este es un aldehído, ¿sí? Entonces tenemos los 3 tipos de isómeros. Acuérdense, isómeros de cadena o esqueleto, isómeros de posición e isómeros de función. Con estos entonces van a trabajar.